Buenas noches, muy buenas noches, queridos y queridas hermanas de esta comunidad de charlas bíblicas. Los saludamos desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, este miércoles 28 de febrero, último del mes de febrero, último miércoles del mes de febrero. Los saludamos, hermanos, desde el centro del país de México, de aquí de la República Mexicana. Ya estamos aquí listos. Creo que ahora sí la tecnología no falló. Una disculpa de antemano por los inconvenientes que causa el poder no conectarnos y que nos atraviesa. Pero bueno, ya estamos aquí, queridos hermanos. Tengan ustedes las muy buenas noches. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos oyen de habla hispana en toda América, en Europa y allá hacia el interior de la República Mexicana. Estamos aquí ya, nuestro querido hermano José Antonio Septién González de Cosío y un servidor. Ya estamos aquí listos para poder platicar con ustedes acerca de este contenido que estamos llevando a cabo sobre la primera epístola del apóstol Juan. Querido hermano Septién, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, hermano? Buenas noches. Pues aquí con el gusto inmenso de volverte a ver y estar con nuestros hermanos que ya los extrañábamos. Pues sí, pues bueno, saludamos igualmente a todos nuestros hermanos que retransmiten, les mandamos un fuerte saludo, agradeciendo su disposición y tiempo y sus medios para poder hacerlo. Igualmente a todos a los hermanos que colaboran en la realización de este programa. Nuestro hermano Jesús Lozada y nuestro hermano Roberto Magaldi. Querido hermano, pues tú dime qué le vamos dando. Nos quedamos en el versículo 5, ¿no, hermano? Si, Pues si, sí, si mal no me acuerdo. yo creo que vimos ya los primeros 4 versículos de la carta Muy que bien. sirven como introducción muy interesante. Ya los hemos tocado otras veces. Esta vez lo Pues hicimos de manera más directa. ¿te parece entonces que le demos lectura Sí, ahora nos va a tocar de los versículos 5 al 10, hermano. el bloque completito, ¿verdad? De los El bloque, versículos. tú dices si le damos lectura para que todos nuestros Sí, hermanos y hermanas estén en contexto. perfecto. Pues entonces le damos lectura, querido hermano. Bien, dice la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 5. Voy a dar lectura de la Biblia textual 4 y dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ese es el bloque, querido hermano, del 5 al 10 de la primera de Juan. Y, y yo en estos días, reflexionando sobre el estilo que este Juan, perdón, expresa, de la manera en cómo expresa las cosas y observando la carta, me llamó la atención cómo es que el apóstol va ligando
todo aquello que quiere expresar. Es decir, eh, hace tiene un estilo característico que, a decir, con toda claridad, yo no lo había percibido hasta ahora que estamos, prácticamente en, pues, estudiando la carta. Es decir, obviamente la he leído oído varias veces, y dentro de esas, pues, no me había percatado de algunas cuestiones que quizás sean de estilo, pero que son significativas en términos de cómo el apóstol va estructurando su carta. Y esto a razón de ser de que tú me comentabas, hermano, que había algunos este, teólogos, había algunos que veían compleja la introducción, ¿sí? Y yo creo que en general la forma en cómo Juan lo va haciendo, pero es de llamar la atención que cómo expresa ideas, hermano, en pocas palabras. Expresa ideas en pocas palabras, seguida de una coma, otras pocas palabras, seguida de una coma, otras pocas palabras, y hace aseveraciones importantes. Si bien para poder mostrar esto, hermano, y luego ligarlo con el bloque que nos toca, me voy a referir a los primeros versículos que ya hemos tratado, pero si tú observas, este, empieza Juan 1:1 con unas cuantas palabras, ¿no? A decir 6, lo que era desde un principio, coma, y ahí transmite algo. Lo que era desde un principio, podríamos pensar, es decir, ese significado eterno, este mensaje que no este mensaje que no está sujeto a cambio ni modificación, este mensaje que no es del apóstol, este mensaje que está en la eternidad. Es decir, a lo mejor no hay mucho, mucho, este, contenido como lo hace, por ejemplo, Pablo, ¿no? Que expresa una cantidad importante de contenido que ahí dices tú, ay caray, me tengo que regresar otra vez a ver qué es lo que está tratando de expresar Pablo, porque los contenidos de Pablo son bloques muy grandes. Creo que Juan no lo hace así, porque si tú observas, es decir, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Me estoy brincando al 5, que es el que tenemos en cuestión. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Regresándome al 1, hermano, el siguiente bloquecito de palabras es lo que hemos oído, coma. El siguiente es lo que hemos visto con nuestros ojos. El siguiente, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de vida. Y si observamos el mensaje que el apóstol, que te digo que no es propio del apóstol, sino es el mensaje que desde un principio estaba, dice, el mensaje, dice el 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Y fíjate lo que dice, ahí en la textual aparecen 2 puntos, no sé si otras versiones tengan esos 2 puntos, querido hermano, ahorita lo checo rápidamente. Sí, la, 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 la Biblia de las Américas las tiene, Sí, y os anunciamos 2 puntos. sí, también la Reina Valera, así textual, Huneman también lo tiene. Y bueno, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Y luego fíjate lo que sigue después de los 2 puntos, querido hermano. 3 palabras. Dios es luz. Y si observas las siguientes,
Y dice, y en él no hay ninguna tiniebla. El 6, otra vez, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en la tiniebla, coma, mentimos y no practicamos la verdad. 7, si andamos en la luz, coma, y dice, como él está en la luz, coma, tenemos comunión unos con otros, coma. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El 8, si dijéramos que no tenemos pecado, coma, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y termina el 8. 9, si confesamos nuestros pecados, coma, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y termina el 9. El 10, si decimos que no hemos pecado, coma, lo hacemos mentiroso, coma, y su palabra no está en nosotros. Es decir, va expresando el contenido de su carta en expresiones cortas. No sé, la verdad, no sé si esto tenga algún nombre o alguna descripción técnica conforme a cómo el apóstol va expresando en palabras, vamos a decir, en pocas palabras o en expresiones cortas, el contenido de su carta. Ujú. O sea, y si observamos, en esos pequeños contenidos, querido hermano, hay énfasis importantes, ¿no? Énfasis que pues podemos ver, mira, decimos aquí, este es el mensaje, voy al 5 nuevamente, este es el mensaje que hemos oído, dice aquí, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Versículo 5. Pero el énfasis para el apóstol es muy importante. Es decir, él expresa la importancia de esta introducción que estamos viendo, del mensaje recibido, y que ese mensaje recibido no lo anuncian. Si vamos, por ejemplo, nuevamente al versículo 1 dice, lo que era desde un principio, lo que hemos oído y hemos contemplado con respecto al verbo de vida, y viene el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y dice, y os anunciamos la vida eterna. Es decir, como un primer elemento dice, esto os lo anunciamos. El versículo 3, lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, que era donde tú hacías el énfasis en el sentido que el verbo aparece hasta el versículo 3, pero nuevamente en el versículo 5, de manera así muy corta, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Es decir, en expresiones breves, vamos a poner, el apóstol expresa la importancia del mensaje. Y parte de la importancia del mensaje es lo que, bueno, ellos entendían muy bien la cuestión en este caso, la misión apostólica, parte de eso, era pues la difusión, era lo que se llama el querigma, es decir, la manifestación del mensaje, la manifestación del contenido, ¿sí? Y si te fijas, el énfasis también está en lo que los sentidos para ellos fue importante. Estos sentidos humanos, por así decirlo, humanos porque se refiere propiamente a lo que sus sentidos percibieron. Si te fijas nuevamente en el versículo 1, dice lo que hemos oído.
Versículo 3, lo que hemos visto y oído. Versículo 5, que es el que nos compete, este es el mensaje que hemos oído. Y en todos los puntos, el énfasis es esto que nosotros percibimos, esto que nosotros oímos, es el mensaje que os anunciamos, dice el apóstol. Es decir, es enfático y no solamente enfático, sino en armonía, por ejemplo, no solamente no solamente en sus cartas, sino a lo mejor en armonía con otros evangelistas, ¿no? Es decir, por Ujú. ejemplo, Lucas dice, ya que muchos intentaron compilar un relato acerca de las cosas que entre nosotros han sido del todo certificadas, lo dice Lucas, según nos la transmitieron los que desde un principio fueron testigos oculares, Mm. según nos las transmitieron los que desde un principio fueron testigos oculares y servidores de Logos. Estoy leyendo Lucas 1, del 1 al 2. Es decir, armoniza la escritura con expresiones de este tipo, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, quizás también Hebreos capítulo 2, ¿sí? Hebreos capítulo 2 dice, versículo 3, hermano, al 4, solamente 2 versículos, dice, ¿cómo escaparemos nosotros teniendo en poco una salvación tan grande? La cual, comenzando a ser proclamada por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, Mm. testificando Dios juntamente con ellos mediante señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo conforme a su voluntad. Pero parte del señalamiento del autor de los Hebreos, es decir, la cual, comenzando a ser proclamada por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, por los que lo oyeron al Señor, y hace énfasis en la cuestión de aquellos que percibieron y que fueron testigos acerca del verbo de vida, el logos. Vemos claramente que, pues, que esto es importante en el sentido de la misión apostólica, ¿no, querido hermano? Y bueno, a través Ujú. del texto nos vamos dando cuenta que empiezan a venir una serie de declaraciones importantes, ¿no? Es decir, mira, atendiendo a este punto que tiene que ver con la brevedad de lo que transmite el apóstol, ¿no? Es decir, versículo 1:5, Dios es luz. No es la luz, no es una luz, no es tampoco el que trae la luz, sino es una definición de lo que es Dios, la esencia de Dios en una muy breve declaración de solamente 3 palabras, hermano, y queridos hermanos, es Dios es luz. No es una luz entre muchas luces. Tampoco es aquel que trae la luz, sino es una definición, creo yo. Dios es luz. Ahora, si atendemos a este tipo de expresiones en esta epístola, también podemos atender a otro tipo de expresiones del mismo apóstol en el mismo sentido de cómo está describiendo esto en 3 palabras, hermano, breves, ¿sí? Que podemos dar, pues, lectura a ellas para poder
eh, hacer el énfasis en cómo en pequeñas declaraciones, en declaraciones muy breves que el apóstol formula, describe la naturaleza de Dios. Dios es luz. Mira, vamos a Juan, hermano, capítulo 3:3. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Aquí, bueno, ahorita te confirmo porque creo que me equivoqué en la referencia, pero ahorita lo checamos. Pero podemos ver una referencia más, por ejemplo, en el 4, de ahí del mismo evangelio. Fíjate en el 4:24, querido hermano. Ujú. En el 4:24. El 4:24 empieza con 3 palabras. ¿Dios qué?